Hola, en este video vamos a hablar acerca del capítulo número 1, Educación y Currículo. Yo les voy a hablar acerca de la educación como proceso individual y social. También les voy a hablar acerca del principio de educación permanente. Y por último, les voy a hablar acerca del fundamento sociopolítico y cultural de la educación. Educación como proceso individual y social. Debemos de saber que la educación es a la vez un proceso, como dice ahí, individual y también social. No tenemos que verlo como dos facetas separadas, porque están estrecha y constantemente relacionadas. Se dice que no hay sociedad sin educación, ni educación sin sociedad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las funciones, tanto individuales como sociales. Las funciones individuales tenemos que hay que estimular la autorrealización personal. También hay que promover el desarrollo integral de la persona, llevándolo así a la plenitud humana. También hay que adaptar al individuo a la vida y también socializarlo y darle una capacitación profesional. Elevar a la persona de una condición natural a la esfera de la cultura. Enriquecer a la persona con conocimientos y habilidades y también con destrezas. Hay que desarrollar ese espíritu de cambio social en el individuo. Y también hay que ayudarlo a descubrir sus potencialidades, sus habilidades y sus destrezas. Ahora, en la parte social, tenemos que hay que propiciar una movilización dentro de la sociedad. Se refiere a que a través de la educación el individuo va a ser capaz de variar su estatus social mediante la adquisición de una formación profesional. También hay que elevar el nivel cultural de los individuos. También hay que capacitar social y políticamente a los ciudadanos, darles esa perspectiva social y política. También otro de las funciones es que contribuye al desarrollo económico del país y pues formar mano de obra calificada, ¿verdad? Todo esto beneficia a la sociedad. También asegurar la continuidad social y estimular el proceso de transformación social. Y algo muy importante es que se trata de formar dirigentes y líderes para el futuro. Vamos a hablar acerca del rol del docente ahora. Si bien es cierto que se debe partir por potenciar la faceta individual del alumno, muchas veces el docente se concentra solamente en esta faceta, visualizando este proceso como un fenómeno individual. Y pues es fundamental ampliar esta visión. El docente debe enfrentar su práctica pedagógica considerando la doble faceta, la social y la individual, porque a través de la educación del docente no solo debe desarrollar las potencialidades del individuo, sino que también al mismo tiempo tiene que prepararlo para incorporarse a la vida en sociedad y así tratar de cumplir las funciones sociales de la educación, convertirlos en seres funcionales. Ese es el rol del docente. Ahora les voy a hablar acerca del principio de educación permanente. La educación permanente es un principio organizador del proceso educativo general. Podemos decir que es un proceso continuo. ¿Por qué? Pues porque el individuo dentro de la sociedad vive un proceso de educación constante, que no solo cubre dentro de la escuela, sino que cubre todos los momentos de su vida, todos los espacios en el que él se desarrolla, desde que nace hasta que se muere, ¿verdad? Se mantiene en constante aprendizaje y evolución. También podemos decir que es un proceso permanente que no se ve limitado, no es limitado. No se limita a qué? Pues a las instituciones educativas, sino que abarca toda la educación informal fuera de las mismas y pues se extiende durante toda su vida.
Los docentes deben realizar su práctica educativa diaria considerando el principio de educación permanente. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no deben delimitarse a las 4 paredes del salón de clases para poder responder adecuadamente a las expectativas individuales y sociales que se le plantean a la educación futura, fuera de las instituciones educativas. Esto quiere decir que el docente debe enseñar habilidades que le sirvan a los alumnos a continuar el proceso de aprendizaje permanente. Habilidades como, por ejemplo, pensar, analizar, aprender a aprender y cuestionarse, ¿verdad? Estas habilidades le van a ayudar al alumno a seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Ahora vamos a hablar acerca del fundamento sociopolítico y cultural de la educación. El Estado. El Estado y la educación están estrechamente relacionados. El Estado tiene la responsabilidad fundamental de proveer a los ciudadanos la educación, por lo que se convierte en una expresión de la política, de las formas de determinado tipo de hombre y sociedad. Es decir, la educación va a ser un reflejo de la política que se viva en ese país. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cultura. La cultura se mira como el medio en el que la gente, el pueblo, utiliza para salvaguardar, para mejorar y para transmitir esa cultura sistematizada, cotidiana, de todos los días. Se transmiten a través de la educación las características físicas, las intelectuales, las culturales y las morales de una sociedad. Para garantizar esta pertinencia sociocultural, es necesaria la integración de la escuela a la vida de la comunidad. También la vinculación, pero esta vez entre la escuela y el mundo de trabajo. Y por último, el fortalecimiento de la identidad cultural propia. Mi participación, ahora los dejo con mi compañero Adolfo, que va a continuar hablando acerca del tema. Hola, muy buenas. Mi nombre es Adolfo Rolando Jacome y a mí me corresponde hablar acerca de lo que es la concepción del currículo. Bueno, para comenzar, aquí tengo lo que es un cuadro sinóptico donde se puede ver claramente la evolución que ha tenido el currículum. El currículum, que es el medio para concretar la política educativa del centro del mismo sistema educativo formal. El currículum, a medida que ha pasado el tiempo, ha sido visualizado en forma diferente a través del tiempo. Y aquí están los 2 tipos de evolución que ha tenido, que es el currículum en acción, que es la concepción del currículum desde la perspectiva de su desarrollo en la realidad concreta, y el currículum como ciencia, que esta es la etapa en la que se realiza la teorización del currículum. Estos a su vez se subdividen en 2 más, que es currículum centrado en las asignaturas y currículum centrado en las experiencias. El currículum centrado en las asignaturas, este fue un plan de estudio académico dirigido a las clases altas, con el propósito de formar en las demandas de la Iglesia y el gobierno. Se concreta en un documento en el que los conocimientos se ordenarían en una secuencia sistemática, incorporando los objetivos, materiales y textos necesarios para su desarrollo. También tenemos lo que es el currículo centrado en las experiencias, que se centra en las experiencias de los alumnos. A finales del siglo XIX, Dewey sienta las bases de este currículum por experiencia, y sustentando en el hecho de que cada experiencia vivida por el estudiante desarrolla su proceso de aprendizaje, surgiendo el concepto aprender haciendo. En la segunda parte, que es la parte de currículum como ciencia, que se divide en currículum como sistema y currículum como disciplina aplicada. El currículum como sistema surge desde los años 50 y da lugar a que las experiencias no son solo productos, sino que incluyen elementos como medios, recursos y fuentes que permiten el desarrollo del proceso que se concreta
el logro de experiencias por medio de metas y objetivos. Ya en el último, que es el currículo como disciplina, que surge en la década de los 70, se asume como disciplina, ya que posee un objeto de estudio, también un cuerpo de métodos y procedimientos científicos para tratar el objeto de estudio, y plantea un cuerpo teórico de la explicación de la realidad, cómo funciona y las estrategias necesarias.